Mi esposo y mi suegra pensaban que la casa era de ellos cuando me amenazaron con el divorcio, pero ahora pueden mudarse juntos para perseguir su relación enfermiza porque ha sido mi herencia. Soy Katie, una oficinista de 30 años que, de alguna manera, terminó en una situación digna de una comedia de televisión. Soy una mujer trabajadora, esa soy yo, casada con un hombre que sigue atado a las faldas de su mamá. Ese es mi esposo, Gary, y una suegra que cree que es la reina de Inglaterra. Sé lo que están pensando, Katie, querida, ¿por qué te casaste con un niño de mamá? Bueno, déjeme decirles, el amor te hace ciega, sorda, y aparentemente, tonta. Cuando conocí a Gary en la universidad, parecía un sueño hecho realidad, alto, guapo y capaz de formar frases completas, algo raro en la jungla salvaje de la educación superior. Unos años más tarde, aquí estoy, viviendo en una hermosa casa de $2 millones con mi esposo y nuestra hija, casa que heredé de mi padre. Suena como un cuento de hadas, ¿verdad? Bueno, agárrense, porque aquí es donde se pone interesante. Verán, mi querido esposo y su amorosa madre parecían estar bajo la impresión de que esta casa, hermosa, espaciosa, y que vale cada centavo de esos $2 millones, es gracias al arduo trabajo de Gary y al impecable gusto de su madre. Pero antes de que revele los jugosos detalles de cómo me salí con la mía en la estafa del siglo, déjenme llevarlos en un viaje, a través de los eventos hilarantes, frustrantes, y francamente, absurdos que me llevaron al momento en que finalmente decidí soltar la bomba de verdad más épica. Yo era una estudiante universitaria ilusionada y con muchas expectativas cuando conocí a Gary, armada con nada más que un sueño, una pila de libros de texto y una adicción poco saludable al café de la cafetería. Gary entró en mi vida como un caballero de brillante armadura, si esa armadura estuviera hecha de camisetas de fútbol y latas de cerveza. Nuestros ojos se encontraron en un abarrotado salón de clases y fue amor a primera vista. Bueno, está bien, no fue tan romántico. En realidad, él derramó su bebida energética sobre mis apuntes, y puede que le haya dicho unas cuantas palabras que harían sonrojar a un marinero. Pero oye, nada dice amor verdadero como unos apuntes arruinados y dedos pegajosos, ¿no? Desde ese momento fuimos inseparables. El primer indicio de la particular relación de Gary con su madre vino en nuestra tercera cita. Imagínense la escena, cena a la luz de las velas, música suave, y los dos mirándonos amorosamente a los ojos. De repente, suena el teléfono de Gary. Lo ignora, como cualquier persona cuerda en una cita. ¿O no? Nuestro Gary prácticamente se lanza sobre la mesa para contestarlo. Hola mamá, dice con todo el entusiasmo de un labrador viendo a su dueño después de 5 minutos de separación. Lo que siguió fue una conversación de 15 minutos sobre si había recordado empacar su ropa interior de la suerte para la semana de exámenes. Ojalá estuviera bromeando, de verdad lo desearía. Pero, ¿corrí hacia las colinas como lo haría cualquier mujer con respeto por sí misma? No, me quedé ahí, bebiendo mi vino barato tibio, pensando, qué dulce, ama a su mamá. Katie del pasado, si pudiera volver en el tiempo y darte una bofetada para que entraras en razón, lo haría, y fuerte. Pasan los años, y de repente, estamos comprometidos. ¿Cómo pasó eso?, se preguntarán. Bueno, digamos que involucró un anillo escondido, un discurso de propuesta mal hecho que mencionó a su madre no menos de 5 veces, y yo, en mi infinita sabiduría, diciendo sí. La fase de planificación de la boda fue una experiencia, y por experiencia quiero decir una pesadilla salpicada de comentarios pasivo-agresivos de mi futura suegra. Así, amigos, aquí es donde Carol realmente comenzó a brillar. Cada decisión, desde el color de las servilletas hasta el sabor del pastel, tenía que ser aprobada por Carol. Dios no permita que eligiéramos lila en lugar de lavanda para los vestidos de las damas de honor. Carol casi tiene un aneurisma por eso. ¿Y Gary? Bueno, él fue tan útil como una tetera de chocolate. Cada vez que trataba de pedirle su opinión sobre algo, se encogía de hombros y decía, lo que tú y mamá crean que es mejor, cariño. Debí haber sabido entonces que no solo me estaba casando con Gary, sino que estaba entrando en una relación polígama con él y su madre. Pero la verdadera diversión comenzó cuando empezamos a buscar casa. La mayoría de las parejas buscan casa juntas, tal vez lleven a un agente inmobiliario o a un amigo de confianza para una segunda opinión. Nosotros no, eso sería demasiado normal. Nosotros llevamos a Carol. Pero el golpe de gracia fue cuando finalmente encontramos una casa que todos aprobamos, y por todos, me refiero a que Carol dio su visto bueno, y yo ya estaba demasiado exhausta para seguir discutiendo. Mientras estábamos en la sala,
Carol se volvió hacia Gary con lágrimas en los ojos y dijo, «Ay, cariño, puedo ver a nuestra familia reunida aquí en la mañana de Navidad. Nuestra familia, no tu familia, nuestra». Yo estaba justo ahí, y de alguna manera, ya me habían borrado de la foto. Gary la corrigió, por supuesto que no. Simplemente asintió, probablemente imaginándose a sí mismo en pijamas de pie de oso, abriendo regalos mientras su adorada mami lo observaba con ojos brillantes. A estas alturas, seguramente te estás preguntando por qué no salí corriendo. Créeme, me he hecho esa pregunta aproximadamente 37.042 veces desde entonces. Pero el amor, la falta de sueño por tantas visitas a casas, y la falacia de los costos hundidos son una combinación peligrosa. Así que, contra todo mejor juicio, y probablemente varias leyes de la naturaleza, nos casamos. La boda fue, bueno, digamos que si buscas la palabra circo en el diccionario, encontrarías una foto de nuestro cortejo nupcial. Carol se vistió de blanco. Sí, leíste bien, blanco, en la boda de su hijo. Cuando se lo señalé a Gary, solo se encogió de hombros y dijo, «Mamá dice que es más un blanco roto». «¿En serio? Blanco roto mis narices». Era más blanco que un oso polar en una tormenta de nieve. Pero lo logramos. Nos dijimos «sí, acepto», cortamos el pastel, y nos embarcamos en nuestra nueva vida juntos. Y por juntos, me refiero a con la constante presencia de Carol acechando en el fondo. Ahora, pensarías que una vez casados y asentados en nuestra nueva casa, la que Carol eligió, recuerden, las cosas se calmarían. No, la vida de casados con Gary era como estar en una carrera de 3 piernas, excepto que la tercera pierna era de Carol y siempre estaba tratando de hacerme tropezar. Estaba en todas partes. Si no estaba físicamente presente, estaba en espíritu, viviendo sin pagar renta en la cabeza de Gary y dictando cada aspecto de nuestras vidas. ¿Queríamos comprar un nuevo sofá? Mejor consultarlo con Carol primero. ¿Pensando en probar una nueva receta para la cena, o no? A Gary solo le gustan las comidas como las prepara su madre. ¿Querías pintar la habitación de invitados? Cálmate, jovencita, quizás a Carol no le guste esa combinación de colores. Y antes de darme cuenta, estaba embarazada. Ahora, la mayoría de las mujeres disfrutan de sus embarazos. Tienen fiestas de bienvenidas, decoran la habitación del bebé, y disfrutan del brillo de la maternidad inminente. Yo disfruté de los comentarios constantes de Carol sobre todo lo que comía, bebía o hacía. Aparentemente, cuando estás esperando al precioso Gary Jr. ya no puedes tomar decisiones por ti misma. Oh Katie, ¿de verdad deberías estar tomando café? Yo nunca toqué esa porquería cuando estaba embarazada de Gary. Bueno, quizás eso expliqué cómo salió Gary entonces. Katie, querida, ¿estás segura de que quieres pintar la habitación del bebé de ese color? Los estudios muestran que podría afectar el desarrollo cognitivo del bebé. De nuevo, Gary parece que probó de esa pintura también. Y Gary asentía con todo lo que decía su madre. Te juro, si Carol le hubiera dicho que pararse de cabeza y cantar Soy una tacita aseguraría un bebé saludable, habría estado patas arriba cantando canciones infantiles antes de que pudieras decir cordón umbilical. El día que entré en trabajo de parto fue toda una experiencia. Estaba resoplando y bufando, tratando de no maldecir a todos los hombres del planeta, y adivinen quién entró en la sala de partos, Carol. Gary la había llamado antes que al hospital. No es broma. Su primer instinto cuando su esposa entró en trabajo de parto fue llamar a su mami. Diría que estaba sorprendida, pero a esas alturas, estaba demasiado ocupada tratando de dar a luz como para que me importara. Ahí estaba yo, trayendo una nueva vida al mundo, con mi esposo a un lado, luciendo como si fuera a desmayarse en cualquier momento, y mi suegra al otro, ofreciendo perlas de sabiduría como, ahora, Katie, cuando di a luz a Gary, no hice ni la mitad de ruido. Tener un bebé solo le dio a Carol más munición. Ahora, no solo era una mala esposa, también era una mala madre. Cada decisión que tomaba estaba mal. No alimentaba bien al bebé, no la cambiaba correctamente, no cantaba las canciones adecuadas. Era una avalancha interminable de críticas, todas entregadas con esa sonrisa dulzona que me hacía fantasear con empujarla en un barril de cemento desecado rápido. Gary estaba encantado. Tenía a su mami y a su hija bajo el mismo techo. El hecho de que su esposa estuviera perdiendo la cordura parecía escapársele por completo. Fue alrededor de este momento cuando me di cuenta de que necesitaba hacer un cambio, no por mi bien o no, ya estaba demasiado perdida, sino por mi hija.
Me negaba a criar a una niña que pensara que era normal que su padre consultara a su madre para cada decisión. Me negaba a dejar que creciera creyendo que su valor dependía de lo bien que cumpliera con los imposibles estándares de su suegra. Así que hice lo que cualquier mujer sensata haría: cambié de trabajo. Sí, leíste bien. Renuncié a mi trabajo bien pagado y estable, con horarios irregulares, por una posición que pagaba menos, pero me daba más tiempo en casa. Porque estaba decidida a estar ahí para mi hija de una manera que Gary nunca lo estaría. Por supuesto, Carol tuvo mucho que decir sobre esa decisión. Oh, Katie, ¿estás segura de que es una buena idea? ¿Cómo vas a mantener el estilo de vida de Gary con ese salario? Como si el estilo de vida de Gary, de jugar videojuegos y consultar a su mamá sobre qué calcetines ponerse, requiriera un ingreso de 6 cifras para mantenerse. Pero me mantuve firme. Por primera vez desde que conocí a Gary, tomé una decisión sin considerar lo que él o Carol pudieran pensar. Pero no se preocupen, este no es el final de la historia. Oh no, apenas estamos comenzando. ¿Recuerdan esa casa de $2 millones que mencioné? Ahí es donde las cosas realmente empiezan a ponerse interesantes. Pero más sobre eso después. Por ahora, necesito una buena bebida fuerte, y posiblemente una lobotomía para olvidar la imagen de Carol en su vestido de novia blanco roto. Actualización 1. La última vez les dejé con el nacimiento de mi hija y mi brillante decisión de cambiar de trabajo. Ahora, avancemos un poco hasta cuando las cosas realmente empezaron a calentarse. Ahí estábamos, una feliz familia de 3. O de 4, si cuentas a Carol, cosa que aparentemente Gary siempre hacía. Nuestra hija estaba creciendo más rápido que la montaña de ropa sucia de Gary, y comenzamos a sentirnos un poco apretados en nuestro lugar actual. Ya saben, la casa que Carol había elegido tan generosamente para nosotros recién casados. Un buen día, durante un desayuno de tostadas quemadas, mi querido esposo me dijo algo que casi me hace atragantarme con mi corteza con sabor a carbón. Cariño, dijo con toda la sutileza de un toro en una tienda de porcelana, he estado pensando. Mamá está envejeciendo, y estoy preocupado por su futuro. ¿Qué tal si buscamos un lugar donde podamos vivir todos juntos? Ahora, me enorgullezco de ser una persona razonable. He soportado la constante intromisión de Carol, la incapacidad de Gary para tomar decisiones sin consultar a la nave nodriza, pero esto era demasiado. Traté de razonar con él. Le señalé que Carol tenía más años encima, como un buen vino, llena de conservantes y probablemente nos sobreviviría a todos. Le recordé que valorábamos nuestra privacidad, pero no, Gary estaba decidido. Tenía todo un discurso preparado sobre los valores familiares y cuidar de nuestros mayores. Estoy bastante segura de que Carol lo había escrito para él y lo hizo practicar frente a un espejo. Me enfrentaba a una elección: aceptar vivir con la mujer que había hecho de su misión en la vida criticar cada aspecto de mi existencia, o ser la nuera malvada que le negaba a la dulce Carol la dicha de ver crecer a su nieta. Pero su amiga Katie no es de las que se rinden sin pelear, ¿o no? Me puse mis pantalones de adulta y propuse un compromiso. Buscaríamos una casa, claro, pero estaría cerca de la casa actual de Carol, no en ella. Lo suficientemente cerca para visitas frecuentes, pero lo bastante lejos como para que yo pudiera fingir que el timbre estaba roto cuando necesitaba un respiro de cordura. Sorprendentemente, Gary aceptó. Sospecho que solo se sintió aliviado de que no hubiera solicitado el divorcio inmediatamente, o lo ingresara en un psiquiátrico, por siquiera sugerir que viviéramos con su madre. Ahora, recuerden como mencioné antes que heredé una casa de mi padre. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Verán, no le había dicho a Gary sobre esta pequeña herencia. ¿Por qué?, se preguntarán. Bueno, en parte porque sabía que en el momento en que Carol se enterara, estaría redecorando el lugar en su mente. Pero sobre todo, porque, bueno, supongo que quería algo que fuera solo mío. Así que sugerí que buscáramos casas en el área donde, casualmente, se encontraba la propiedad que había heredado. Gary no sospechaba nada. Estaba demasiado ocupado asegurándose de que cada propiedad que veíamos tuviera una habitación adecuada para las estancias extendidas de su madre. Finalmente, nos decidimos por una casa, y cuando digo nos decidimos, quiero decir que logré convencer a Gary y a Carol de que la casa que había heredado estaba en el mercado y era perfecta para nosotros. Porque claro, tener una casa más grande no disuadió a Carol, solo le dio más espacio para esparcir su especial locura. Empezó a visitarnos todo el tiempo. Al principio, era solo una vez a la semana, luego 2, luego cada 2 días.
Pronto, estaba buscando excusas para trabajar hasta tarde, solo para evitar llegar a casa y encontrarla reorganizando mis alacenas o dándome lecciones sobre la manera correcta de doblar sábanas ajustables. Gary estaba encantado, tenía a su mamá siempre cerca, mimándolo, cocinando sus comidas favoritas, y en general, tratándolo como si todavía fuera un niño de 12 años que necesitaba que su mamá le cortara los bordes de los sándwiches. Unos 3 meses después de mudarnos, llegué a casa un día y encontré a Carol que se había dejado entrar sola y estaba en medio de repintar nuestra sala de estar. «Oh, Katie, has llegado», dijo alegremente, como si entrar en la casa de alguien y redecorarla fuera algo totalmente normal. «Espero que no te moleste, pero ese color almendra era tan aburrido, pensé que un bonito malva le daría más vida». Mami, mira lo que me regaló la abuela», y allí, en los brazos de mi hija, estaba el vestido más feo y cursi que jamás había visto. A mi hija le encantaba. Mirando mis paredes malva, a mi hija radiante y la cara satisfecha de Carol, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Y como es legalmente mal visto lanzar a tu suegra por una ventana, sabía que quien tenía que cambiar era yo. Todo comenzó con una llamada telefónica de mi mamá. Ahora, déjenme tomar un momento para apreciar a mi madre. Comparada con Carol, es una santa. Me llama una vez a la semana, recuerda mi cumpleaños sin que Facebook se lo recuerde, y nunca ha insinuado que su manera de cargar el lavavajillas es superior a la mía. Pero esta llamada fue diferente. Su salud y la de mi papá habían estado empeorando durante un tiempo, y las cosas habían dado un giro a peor. Les estaba costando mucho poder cuidarse solos y realmente necesitaban ayuda. Hice lo que cualquier hija buena haría. Ajusté mi horario de trabajo, besé a mi hija y me preparé para dividir mi tiempo entre mi casa y la de mis padres. La respuesta de Gary fue lo que podrías esperar. Murmuró algo sobre lo difícil que sería para él manejarse sin mí, como si fuera el quien estuviera equilibrando un trabajo, una hija y 2 padres enfermos. Incluso tuvo el descaro de sugerir que tal vez Carol podría venir a quedarse con nosotros a tiempo completo para ayudar. Pero no tenía tiempo para un colapso. Tenía padres que cuidar, una hija que criar y un trabajo que mantener. Así que hice lo que las mujeres han hecho desde el principio de los tiempos, respiré hondo, enderecé los hombros y seguí adelante. Lo que no esperaba era la reacción de Carol ante mi nuevo horario. Pensarías que estaría encantada, después de todo, yo estaba fuera de la casa más a menudo, lo que le daba rienda suelta para redecorar a su antojo y mimar a su precioso niño. Pero no, para ella, el hecho de que yo priorizara a mis propios padres significaba que, de alguna manera, estaba descuidando mis deberes como esposa y madre. No pasaba suficiente tiempo con mi hija, la casa estaba desordenada, Gary estaba comiendo demasiada comida para llevar. Todo explotó una noche cuando llegué tarde de la casa de mis padres, agotada y emocionalmente drenada, y encontré a Carol en mi cocina, con los labios fruncidos en desaprobación. «Katie», dijo con esa voz dulzona que me hacía querer cometer delitos graves, «creo que necesitamos hablar sobre tus prioridades». Y ahí, queridos de Reddit, los dejaré por ahora, porque lo que sucedió después, bueno, esa es una historia aparte. Actualización 2. Estaba en mi cocina, tan cansada que apenas podía ver con claridad. Había pasado el día entre llamadas de trabajo, cambiando la vía intravenosa de mi papá, y tratando de convencer a mi mamá de que necesitaba comer algo más que galletas rancias y tristeza. Y ahora aquí estaba Carol, mirándome y acusándome. Lo que salió de mi boca fue una oleada de frustración, rabia y suficientes palabrotas como para inventar nuevas maldiciones. Era como si se hubiera roto una presa, y años de resentimiento reprimido se desbordaron. Carol no lo tomó bien. Su cara pasó por más colores que un camaleón en una bolsa de caramelos. Entonces, entró Gary. ¿Estaba listo para defender mi honor y poner a su madre en su lugar? Claro que no. Gary echó un vistazo a la escena, su esposa, roja de furia y posiblemente espumando por la boca, y su preciosa mamá, luciendo como si fuera a desmayarse en el sofá más cercano. Y adivinen qué hizo, se puso del lado de ella. En el gran enfrentamiento entre su esposa y su madre, Gary eligió a su mamá. Empezó a soltarme un discurso sobre el respeto, los valores familiares y cómo yo estaba destrozando a esta familia con mi comportamiento egoísta. Pero Gary no había terminado, ¿o no? Guardó lo mejor para el final. En un movimiento que estoy segura pensó que era su carta ganadora, lanzó esta joyita: si alguna vez quisieras divorciarte, tú y nuestra hija no podrían arreglárselas solas, ¿lo entiendes? Oh, mi dulce Gary, la acabas de regar monumentalmente. Me eché a reír.
Gary y Carol me miraron como si finalmente hubiera perdido la cabeza, y tal vez lo había hecho. Pero al perderla, también encontré algo, mi columna vertebral. Una vez que pude respirar de nuevo, me enderecé, me limpié las lágrimas y solté la frase que cambiaría todo. Cariño, ¿quién dijo que yo sería la que no se las arreglaría? La confusión en sus caras fue impagable. Podías ver prácticamente las ruedas de hámster girando en sus cabezas, tratando de procesar lo que acababa de decir. Y ahí fue cuando solté la bomba de la verdad más grande. Les conté todo, sobre la casa, sobre cómo no era cualquier casa, sino una propiedad de $2 millones que había heredado de mi padre. Sobre cómo cada pago de la hipoteca, cada factura de impuestos, y cada reparación de grifos con fugas se había pagado con mi dinero. La cara de Gary pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a algo que se parecía sospechosamente al miedo. Carol, por otro lado, pasó por el shock, la indignación y luego se instaló en un tipo de interés calculador que me dio escalofríos. Pero no había terminado, estaba en racha, y nada menos que un acto divino me iba a callar. Les expliqué todo, cómo había estado mordiendo mi lengua durante años, soportando la interferencia de Carol y la falta de carácter de Gary, cómo había cambiado de trabajo, sacrificado mi carrera y me había esforzado para acomodar todos sus caprichos. ¿Y para qué? Para que me trataran como una criada glorificada en mi propia casa. Dejé muy claro que las cosas iban a cambiar. No más visitas sorpresa de Carol, no más redecoraciones sin mi permiso, no más tratarme como si fuera un caso de caridad que debía agradecer por las migajas de afecto que decidían darme. Y a Gary le dejé en claro que tenía una decisión que tomar. Podía empezar a comportarse como un esposo y padre, o podía hacer las maletas e irse a vivir con su adorada mamá, porque yo estaba harta. Carol, predeciblemente, estalló en lágrimas de cocodrilo. Gritaba que ella solo había querido lo mejor para la familia, que no podía creer que los hubiera engañado. ¿Cómo podía ser tan cruel con el pobre, dulce Gary? Gary, por su parte, parecía como si lo hubiera atropellado un camión. Balbuceaba, tartamudeaba, e incluso intentó argumentar que, seguramente, como mi esposo, él tenía algún derecho sobre la casa. Hice lo que cualquier mujer sensata haría en mi situación, llamé a un abogado. Un abogado del tipo que hace que otros abogados se despierten en medio de la noche sudando frío. Porque si Gary pensaba que iba a intimidarme con amenazas de divorcio, le esperaba una sorpresa. Mi abogado me aseguró que no solo la casa era completamente mía, sino que si Gary quería insistir en el divorcio, tendría suerte si salía con algo más que la ropa que llevaba puesta. Por supuesto, esto es la vida real y no una película, así que las cosas no se resolvieron mágicamente de la noche a la mañana. Gary, en un sorprendente despliegue de instinto de supervivencia, pareció darse cuenta de que había metido la pata hasta el fondo. Empezó a hablar de terapia de pareja, de arreglar las cosas, de cuánto me amaba a mí y a nuestra hija. En cuanto a Carol, bueno, digamos que no tomó muy bien su nuevo estatus de persona non grata. Lo intentó todo, chantajes emocionales, bombardeo de amor, incluso un intento a medias de disculpa. Pero me mantuve firme, mi casa y mis reglas decían no más Carol. Me di cuenta de que al defenderme, al negarme a ser una alfombra de bienvenida una vez más, le estaba enseñando a mi hija la lección más valiosa de todas, que merece respeto, que no tiene que soportar los abusos de nadie. Ni siquiera de la familia. Especialmente de la familia. Ahora, sé que están muriéndose por saber qué pasó después. Bueno, mis queridos curiosos, esa es una historia para otro día. Por ahora, digamos que la vida es interesante. Desafiante, sí, pero también liberadora de una manera que nunca pensé posible. Estoy redescubriendo quién soy sin las expectativas de Gary y las críticas constantes de Carol pesando sobre mí. Así que si estás ahí, lidiando con tu propio Gary o Carol, recuerda esto: vales más de lo que crees, mereces más de lo que piensas. Y a veces, lo más liberador que puedes hacer es levantarte y decir no más. Edición, santo cielo, esto explotó durante la noche. No puedo creer cuántos de ustedes están tan involucrados en mi drama. Sus comentarios y mensajes me tienen alternando entre reírme a carcajadas y llorar feo en mi copa de vino. Gracias a todos por el apoyo, los consejos y las sugerencias verdaderamente creativas sobre qué debería hacer con la llave de la casa de Carol. No voy a pegarla con pegamento dentro de un pescado y enviársela por correo, aunque la tentación es fuerte. Para responder algunas preguntas comunes. Sí, me quedo con la casa. Es mía, con todas las de la ley,
Y ningún berrinche del niño Gary va a cambiar eso. No, aún no he echado a Gary. Estamos en una especie de limbo raro donde él está tratando de convencerme de que puede cambiar, y yo estoy tratando de decidir si siquiera quiero que lo haga. Carol tiene prohibido pisar la casa por el momento. Le he informado que si vuelve a aparecer sin ser invitada, no dudaré en llamar a la policía. La cara de perra crónica que puso fue épica, créanme. A los muchos que han pedido el número de Carol porque suena atractiva busquen ayuda, en serio. Sí, he cambiado las cerraduras y el código de seguridad. Para quienes preguntan por mi hija, ella está bien. Los niños son resilientes, y me estoy asegurando de que sepa que nada de esto es su culpa. De hecho, parece más feliz desde que las visitas de Carol pararon. ¡Qué sorpresa! Y finalmente, a la persona que sugirió que escribiera un libro, no me tientes. 50 sombras de Malva, la historia de una suegra tiene un buen toque, ¿verdad? Gracias de nuevo, Reddit. Su apoyo significa más de lo que se imaginan. Actualizaré cuando pueda, pero por ahora, tengo una vida que reconstruir y mucho Malva que pintar encima. Actualización 3. Estoy de vuelta, porque sé cuánto han estado esperando la conclusión de esta historia y del maravilloso matrimonio que tenía, si es que notas el sarcasmo. Apuesto a que querían saber si Gary se quedó conmigo o con su adorada mami. Pues bien, déjenme decirles que él realmente nunca tuvo elección. Aunque, siendo sinceros, si la hubiera tenido, seguramente habría elegido a su madre. Por suerte, poco después de mi última actualización, ya estaban listos los papeles del divorcio para presentárselos. La cara de Gary cuando recibió los papeles fue tan divertida como se imaginan, una mezcla de sorpresa, preocupación y confusión, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Actuó como si el divorcio fuera lo más extraño del mundo, como si no lo hubiera visto venir. Pero, honestamente, lo realmente extraño es que yo no hubiera pedido el divorcio mucho antes. Es más, lo raro es que siquiera me casara con él en primer lugar, o que no hubiera huido la primera vez que dio señales claras de ser un niño de mamá. Junto con los papeles del divorcio llegó, como era de esperar, una orden de desalojo. No iba a permitir que siguiera viviendo en mi casa ni un día más de lo necesario. La buena noticia para él fue que no tenía que mudarse muy lejos, su nueva y vieja dirección estaba justo donde todos esperábamos, la casa de su mamá. Por supuesto, hice ese comentario, pensando que sería una buena noticia para él. Digo, ¿qué podía ser mejor que vivir con su adorada madre? Curiosamente, no le hizo gracia. ¿Por qué? Ni idea. Pensé que lo disfrutaría con todo su incesto emocional, porque, bueno, solo es emocional, ¿verdad? Afortunadamente, no se demoró mucho en irse. Le tomó solo unos días empacar y mudarse, probablemente porque ya tenía algo de ropa en la casa de su madre. La razón, no quiero saberla ni me interesa. Una vez que se fue, todo avanzó como debía. El proceso de divorcio tomó algunos meses, como suelen ser estas cosas, pero finalmente se completó. Me quedé con la casa, porque nunca fue un bien matrimonial, era una herencia de mi padre. Y para quienes lo preguntan, sí, es posible heredar algo si la persona aún está viva. En cuanto al resto de nuestras pertenencias, las dividimos de manera justa. Pero lo mejor de todo es que Gary ahora tiene que pagar la manutención infantil. Esto fue un alivio enorme, porque estaba empezando a considerar buscar un trabajo mejor pagado para mantenernos a mi hija y a mí ahora que él no está en la ecuación. Sin embargo, gracias a la manutención, podemos cubrir la diferencia sin preocuparnos demasiado. Además, ahora que su madre ya no puede entrar a esta casa ni meterse en nuestras vidas, hay un ahorro significativo. Es increíble lo que se puede lograr cuando expulsas a un parásito emocional. Como era de esperarse, Carol intentó regresar. Quiso venir a ver a su nieta, pero fui muy clara, si quiere verla, que lo haga durante el tiempo que pasa con su papá. Le dejé en claro que no hay lugar para ella en esta casa, y sí, quizás fui un poco dura, pero le dije que aquí no se permiten animales peligrosos. La expresión que puso cuando se lo dije fue casi tan buena como la de Gary recibiendo los papeles de divorcio. En cuanto a la custodia de nuestra hija, llegamos a un acuerdo. Ella pasa la semana conmigo y los fines de semana con su padre. Aunque, siendo realistas, ese tiempo lo pasa mayormente con su abuela, ya que Gary sigue viviendo con Carol y no ha hecho ni un intento de mudarse, a pesar de que han pasado varios meses desde que se fue de mi casa. Por el resto, debo decir que las cosas están mucho mejor ahora. Una vez que te deshaces de lo que te está envenenando la vida, todo empieza a mejorar.
Es como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante años, y al soltarla, de repente todo es más fácil. Ya no tengo que caminar sobre huevos en mi propia casa, ni vivir bajo la sombra constante de las críticas de Carol. Mi hija está más tranquila, y aunque puede ser difícil para ella tener padres divorciados, creo que ella también siente la diferencia sin la constante interferencia de su abuela en nuestro espacio. Ahora, la casa finalmente se siente como mi hogar. Y por si se lo preguntan, sí, finalmente me deshice de todo rastro de Malva en la casa. Esa pintura fue lo primero que desapareció una vez que Gary se fue. La libertad tiene un color, y les puedo asegurar que no es Malva. Mi familia se negó a ayudarme con mi emprendimiento por invertir en mi primo, pero ahora que fracasó y mi empresa tiene éxito, llaman a mi empresa el negocio familiar. Soy Zachary, tengo 34 años, soy hombre y crecí en una familia que, bueno, vivía cómodamente. Mi papá tenía varios negocios repartidos por la ciudad, bienes raíces, comercio minorista, y algunos más. Mi mamá es dueña de varios edificios, sí, en plural. Mis abuelos, aunque no eran tan ricos, fueron los primeros emprendedores que lograron juntar suficiente éxito para darle a mis padres su empujón inicial. Existe la expectativa de que si naces en esta familia, o heredas algo y no lo arruinas, o comienzas tu propio imperio. Naturalmente, quise ir con la última opción. No era un niño ingenuo soñando con abrir una cabaña en la playa en las Bahamas, no es que haya algo malo con eso. Tenía un plan, uno sólido, en mi opinión, ciberseguridad. Desde que tenía 14 años y accidentalmente pirateé el servidor de mi escuela para cambiar mi historial de detenciones, descubrí que tengo un talento para las computadoras. Fui a la universidad, me gradué en ciencias de la computación y pasé horas obsesionado con la encriptación, las filtraciones de datos y la programación. Después de graduarme, me di cuenta de que la ciberseguridad no es solo una carrera interesante, también es lucrativa. Todas las empresas la necesitan. Todos los bancos, todos los hospitales. Es como vender paraguas en un mundo donde siempre llueve filtraciones de datos. Tenía una visión, una base potencial de clientes y un plan de negocios detallado que, según yo, impresionaría a cualquiera. Pero aquí estaba el problema, necesitaba dinero para empezar, mucho dinero. No estaba pidiendo millones, ¿está bien? Solo lo suficiente para alquilar un espacio de oficina, contratar un pequeño equipo e invertir en software y hardware inicial. Podría haber comenzado con menos, claro, pero tenía esta imagen muy clara en mi cabeza de cómo sería la empresa. Una mañana, me acerqué a mis padres. Estábamos sentados en la sala de estar y les presenté mi idea. Tenía gráficas, investigación de mercado, y pasión. Les pedí un préstamo. No quería un regalo, no quería dinero gratis. Se trataba de un préstamo que devolvería con intereses una vez que el negocio despegara. Dijeron, Zach, te queremos, pero no creemos que tengas lo necesario para dirigir un negocio. No lo dijeron con crueldad. Mi papá suspiró mientras lo decía, como si le doliera físicamente rechazarme. Mi mamá me dio una de esas miradas de lástima que las mamás dan, cuando piensan que estás siendo adorablemente ingenuo. Mi papá explicó que ser un buen programador no te convierte automáticamente en un buen empresario. Dirigir una empresa implica, bueno, dirigirla, manejar cuentas, empleados, inversores, pérdidas, todas esas partes aburridas y nada divertidas. Y según ellos, simplemente no tenía esa chispa. Para ellos, invertir en mí no era invertir, era tirar el dinero. No voy a mentir, eso dolió. Al principio, estaba enojado, muy enojado. Pero aún así, no quería renunciar a mi sueño. Un mes después de que mis padres rechazaron mi solicitud de financiación, mi primo Bernard se casaba. Una boda grande y lujosa. 3 días de eventos, fuentes de champán, todo el espectáculo. En un momento, estaba parado con mis padres cerca de la mesa del buffet cuando Bernard se nos acercó. Saludó a mis padres, estrechó la mano de mi papá y luego dijo, tío, tía, gracias de nuevo por creer en mí y ayudarme con los fondos para mi negocio hotelero. No podría haberlo hecho sin ustedes. Me quedé ahí parado, mirando a Bernard como si acabara de confesar que era un viajero en el tiempo. Mis padres rieron nerviosamente, dijeron algo educado y cambiaron rápidamente de tema. Yo había pedido financiamiento. Dijeron que no. Pero Bernard consiguió financiamiento para un hotel, un maldito hotel. Me fui de allí con una excusa tonta porque me sentí traicionado. No porque financiaran a Bernard, digo, bien por él, supongo, sino porque no harían lo mismo por mí. Confiaban en Bernard. ¿Pero en mí, su propio hijo?
Aparentemente, no valía la pena el riesgo. En algún momento, mi abuela me encontró sentado ahí. Zachary, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás adentro disfrutando de la boda? Y hay algo sobre las abuelas, no puedes mentirles. Simplemente no puedes. Así que le conté todo. Simplemente, me dejó desahogarme. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. Zachary, a veces las personas ven potencial en otros porque ven una versión de ellos mismos en ellos. Es posible que tu padre vea una versión más joven de sí mismo en Bernard, pero eso no significa que tú no seas capaz. Eres diferente, y ser diferente no es malo, solo es diferente. Apretó mi mano y añadió, eres inteligente, trabajas duro. Algún día vas a construir algo increíble, solo que será en tus propios términos. Sé que suena a muchas frases clichés, pero eso era justo lo que necesitaba en ese momento. El día después de la boda, todavía estaba en esta rara bruma emocional. Mitad motivado por lo que dijo mi abuela, pero también mitad devastado. Estaba sentado en mi sofá cuando sonó mi teléfono. Era mi abuelo. Ahora, mi abuelo no es el tipo de persona que llama solo para charlar, así que, naturalmente, me asusté. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que todo estaba bien y que solo quería que fuera a verlo. Solo dije, está bien, abuelo, estaré ahí en 2 horas. Cuando llegué a su casa, mi abuela abrió la puerta y me dio una cálida sonrisa. Entra, Zachary, tu abuelo está en su estudio. Estaba sentado en su silla cuando entré, pero inmediatamente se levantó y me abrazó, y en ese momento comencé a relajarme un poco. Mi abuelo no perdió tiempo en charlas triviales. Dijo, tu abuela me contó lo que pasó en la boda y cómo te sientes respecto a tus planes de negocio. Oh, así que de eso se trataba. Asentí, tratando de mantener una expresión neutral. Continuó. Quiero que sepas algo. Comencé mi primer negocio sin nada más que una vieja furgoneta y un préstamo de mi tío. No fue fácil, y todos pensaban que iba a fracasar. Pero no lo hice. ¿Y sabes por qué? Negué con la cabeza. Porque alguien creyó en mí. A veces, solo una persona puede hacer toda la diferencia. Entonces metió la mano en el cajón de su escritorio, sacó un talonario de cheques, escribió algo y me lo entregó. Ahora, no voy a decirte la cantidad exacta, pero digamos que no era dinero de bolsillo. No era todo lo que necesitaba para lanzar mi empresa de ciberseguridad, pero era suficiente para empezar, suficiente para marcar una verdadera diferencia. Me quedé mirando el cheque durante lo que parecieron 5 minutos completos. Finalmente, logré decir, abuelo, yo, no sé qué decir. No tienes que decir nada, dijo, esto no es solo dinero, es confianza, estoy invirtiendo en ti. Intentaba con todas mis fuerzas no perder la compostura, pero mi abuelo simplemente se levantó, se acercó, me abrazó y dijo, haznos sentir orgullosos. En el camino de regreso a casa, seguía mirando el cheque. No era solo dinero, era la prueba de que alguien creía en mí. Después de obtener el financiamiento inicial de mi abuelo, sabía que tenía que ser inteligente con cada centavo. No derroché en escritorios elegantes ni sillas de oficina modernas. Comenzamos pequeños. Contacté a mis 2 mejores amigos, Adam y Luis. Juntamos lo poco que habíamos ahorrado y alquilamos una oficina diminuta y apretada en la zona más peligrosa de la ciudad. Pero, oye, era nuestra. Esos primeros 2 años fueron brutales. Trabajábamos entre 14 y 16 horas al día, apenas descansábamos los fines de semana y sobrevivíamos a base de fideos instantáneos y snacks de máquinas expendedoras. Luis pasaba de una llamada tras otra, Adam estaba enterrado en código, y yo, bueno, hacía de todo a la vez. Nuestro primer gran cliente fue una empresa financiera mediana que acababa de ser hackeada. Logramos reparar sus sistemas, recuperar sus datos y prevenir futuras brechas. Ese proyecto nos dio suficiente dinero para mudarnos a una oficina un poco mejor. Poco a poco, empezamos a ganar tracción. El boca a boca comenzó a extenderse y empezamos a conseguir clientes más grandes. Unos 4 años después, alcanzamos nuestro primer gran hito, teníamos suficientes ingresos para considerar expandirnos. Abrimos nuestra segunda oficina en una ciudad cercana, y un año después, abrimos una tercera en otra ciudad importante. Para entonces, ya no éramos una simple startup improvisada, éramos una empresa de verdad. En ese tiempo también comenzamos una firma de consultoría en ciberseguridad. Parecía el siguiente paso natural. Las empresas no solo nos pedían que arregláramos brechas, sino que también querían prevenirlas de manera proactiva. Y déjame decirte, el dinero de la consultoría se siente diferente.
Unos 5 años después de iniciar el negocio, finalmente estaba en posición de pagarles a mis abuelos. Conduje hasta su casa, cheque en mano, y les dije, esto es suyo, con intereses. Pero no me detuve ahí. Estas dos personas me habían dado todo cuando nadie más lo hizo, así que les compré una casa nueva. Nada ridículamente extravagante, pero acogedora, cómoda y en un vecindario que siempre habían amado. Verlos caminar por su nuevo hogar, señalando pequeños detalles que les gustaban, fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida. Mientras nuestro negocio de ciberseguridad prosperaba, el Hotel de Bernard no. La pandemia aplastó por completo la industria, y el Hotel de Bernard nunca se recuperó del todo. Aparentemente, mis padres le dieron aún más dinero para ayudarlo. Pero a pesar de sus esfuerzos, y sinceramente me siento mal por él, el hotel eventualmente cerró. Así que, el fin de semana pasado, estábamos celebrando el 50º aniversario de bodas de mis abuelos. Porque ellos son literalmente la razón por la que tengo todo lo que tengo hoy, quería asegurarme de continuar agradeciéndoles por lo que hicieron. No escatimé en nada. Renté un hermoso salón de hotel, contraté catering, organicé una banda en vivo e invité básicamente a todos los amigos, familiares e incluso algunos vecinos viejos que no habían visto en años. Honestamente, planear este evento se sintió más emocional que algunos de los mayores acuerdos de negocios que he cerrado. La fiesta fue espectacular. Todos estaban arreglados, la comida era increíble y mis abuelos estaban muy felices, que era lo que importaba. Pero entonces, mis padres entraron en escena. En algún momento de la noche, escuché a mi papá hablando con uno de sus viejos amigos. Cuando su amigo dijo que debía sentirse orgulloso de mí, respondió hablando de los valores familiares y cómo su apoyo y guía me habían puesto en el camino correcto. También mencionó cómo prácticamente es un negocio familiar ahora. Perdón, ¿qué? No había oído mal. A medida que avanzaba la noche, seguía escuchando fragmentos de conversaciones en las que mis padres se pintaban a sí mismos como la columna vertebral de mi éxito. Siempre supimos que haría algo grandioso. Lo apoyamos en cada paso del camino. Es lo que hacemos como familia, nos levantamos unos a otros. Y el remate, mi papá dijo, todo es gracias al apoyo inicial de la familia. Mira, no estoy diciendo que necesitaba que mis padres se arrodillaran frente a mí, o que se disculparan con lágrimas en los ojos, ni nada por el estilo. Pero que se atribuyeran el mérito de algo que activamente se negaron a apoyar, eso sí que no me cayó nada bien. Intenté disfrutar el resto de la noche, pero estaba realmente enojado. Así que cambié mi discurso. Originalmente, había planeado algo simple, un homenaje sincero a la abuela y al abuelo. Pero después de todo lo que escuché esa noche, sabía que no podía dejarlo pasar. Comencé con un tono ligero. Hice un par de bromas, mencioné cómo su matrimonio era más viejo que Internet, y hablé del amor y el respeto que siempre se mostraron el uno al otro. Pero luego me puse serio. Y aquí está la parte de mi discurso. Verán, la abuela y el abuelo no solo construyeron una vida juntos, construyeron un legado. Un legado de amor, confianza, y lo más importante, de fe en las personas. Cuando tuve un sueño y todos los demás me cerraron la puerta en la cara, ellos la abrieron. No solo creyeron en mi idea, creyeron en mí. Y todo lo que tengo hoy se lo debo a su fe en mí cuando nadie más la tuvo. Hice una pausa. Mis padres me estaban mirando, con sonrisas congeladas en sus caras. Así que esta noche, quiero proponer un brindis por la abuela y el abuelo, las únicas dos personas que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. Este éxito es suyo, y de nadie más. La abuela estaba llorando. El abuelo asintió con esa sonrisa orgullosa y tranquila que tiene. ¿Y mis padres? Sonreían a la fuerza, con los dientes apretados. Unos 15 minutos después del discurso, mi papá me encontró cerca de la mesa de postres. Básicamente estaba gritándome. ¿Qué diablos fue ese discurso? Estabas tratando de humillarnos frente a todos. Humillarlos, solo dije la verdad. Ustedes no creyeron en mí, pero la abuela y el abuelo sí. Mi mamá se unió, no tenías que ventilar los problemas familiares frente a todos, nos hiciste quedar muy mal. En ese punto, ya estaba mordiéndome la lengua, tratando de no explotar. Pero entonces mi papá dijo, actúas como si no hubiéramos hecho nada por ti. Te dimos una buena vida, una buena educación. ¿Cómo te atreves a hacernos quedar como los villanos en tu pequeña historia de éxito? Al principio no grité, pero mi voz definitivamente subió de tono. ¿Saben qué? Ustedes no creyeron en mí. Tenían el dinero, pero se lo dieron a Bernard para su hotel sin pensarlo dos veces. Y cuando fracasó, le dieron aún más.
Pero cuando vine a ustedes con mi idea, me dijeron que yo no era del tipo de negocios. En ese momento, me di cuenta de que la habitación se había quedado en completo silencio. Los invitados estaban mirando. Mi primo Bernard, el del hotel fallido, estaba tomando su bebida incómodamente en un rincón como si quisiera desaparecer. Mi papá me señaló con el dedo: «Estás siendo un desagradecido». Y le respondí, perdiendo completamente el control: «¿Desagradecido? ¿Por qué?» No, no soy desagradecido. Simplemente, estoy diciendo en voz alta lo que todos ya saben. Mi pecho se sentía apretado, mi cara estaba caliente, y me di cuenta de que acababa de causar una escena, en lo que se suponía que era una celebración para mis abuelos. Miré alrededor y vi a mi abuela mirándome con una expresión suave y triste. No decepcionada, solo triste. Mi abuelo tenía el brazo alrededor de ella, como si estuviera tratando de mantenerla tranquila. Fue entonces cuando la culpa me golpeó. No dije otra palabra. Simplemente me di la vuelta, salí del salón de baile, y ni siquiera tomé mi abrigo. Me metí en mi auto, cerré la puerta de un golpe, y me quedé ahí sentado por unos minutos, mirando el volante, tratando de calmarme. Esa noche no dormí, tenía la discusión una y otra vez en mi cabeza. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de mi abuela. «Zachary, te queremos mucho. Por favor, no te sientas mal por lo de anoche, te entendemos». Pero eso realmente no me hizo sentir mejor. He estado pensando mucho en ello, Reddit. ¿Me pasé de la raya? ¿Arruiné una noche que se suponía que era para mis abuelos? Actualización 1. Creo que es justo darles una actualización porque han sido muy buenos en comentar en mi publicación. Pensé que las cosas se calmarían después de esa noche. Pensé que tal vez todos reflexionaríamos un poco y luego tendríamos una conversación adulta y apropiada. Pero no, mis padres decidieron ir a lo nuclear. Empezó de forma pequeña. Un primo me envió un mensaje de texto, algo como: «Oye, Zach, ¿es cierto que manipulaste a la abuela y al abuelo para que te dieran dinero?» Eso es lo que dijo el tío. Al principio, me reí porque, vamos, sonaba ridículo. Pero luego las llamadas siguieron llegando. Una tía me envió un mensaje en Facebook, diciendo que estaba decepcionada de cómo usé las emociones de mis abuelos para sacarles dinero. Así que llamé a mi abuela de inmediato porque necesitaba saber si estaba bien. Ella dijo: «No te preocupes por lo que digan los demás, sabemos la verdad y eso es lo único que importa». Honestamente, es la mujer más dulce del mundo, y escuchar su voz me calmó un poco. Pero no podía ignorar el hecho de que mis padres estaban por ahí inventando una narrativa retorcida. No soy alguien a quien le guste la confrontación, a pesar de lo que mi colapso en el aniversario podría sugerir. Pero esta vez, no podía dejarlo pasar. Llamé a mis padres y les pregunté: «¿Qué demonios están diciendo a todos? ¿Por qué la gente me llama diciendo que manipulé a la abuela y al abuelo?» A esto, mi mamá respondió: «Bueno, ¿no lloraste con ellos? ¿Los hiciste sentir mal por ti? Eso es manipulación». Le dije: «No estaba llorando con ellos, les estaba contando mi situación porque eso se llama tener emociones». Escuché a mi papá hablar de fondo: «Puedes interpretarlo como quieras, Zachary, pero todos te ven por lo que realmente eres ahora». Les dije: «Está bien, perfecto, digan lo que quieran a todos, estoy cansado de intentar explicarles», y colgué. Pensé que colgar me daría algo de paz, pero no lo hizo. Durante la semana siguiente, los rumores solo empeoraron. Un pariente dijo que escuchó que amenacé con cortar a la abuela y al abuelo si no me daban dinero. Otro dijo que presumí de cómo los había manipulado y me reí de eso después. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. O sea, ¿cómo luchas contra algo así? Es tan absurdo que casi parece cómico, excepto que no es gracioso cuando las personas que te importan empiezan a creerlo. Un día, mi primo Bernard, sí, ese primo, incluso me llamó. Dijo: «Oye, hombre, sé que las cosas están complicadas ahora, pero ¿crees que podrías hablar con el tío y la tía y arreglar esto?» Dije: «No hay nada que arreglar, Bernard. Ellos saben la verdad, simplemente están eligiendo ignorarla». Le envié un mensaje de texto a mis padres. «No puedo seguir con esto. Ustedes han tomado la decisión de difundir estas mentiras, y no puedo seguir tratando de convencerlos de lo contrario. Me voy a alejar de esta relación por ahora. Los amo a ambos, pero no puedo seguir dejando que esto me haga daño». Y eso fue todo. Los bloqueé en las redes sociales porque estaban publicando cosas pasivo-agresivas sobre mí. Dejé de responder a los familiares que claramente solo buscaban chismes. Estoy en un lugar extraño en este momento. Si pasa algo, los mantendré al tanto.
Actualización 2. Ha pasado un tiempo, vaya que lo ha pasado. Ojalá volviera con mejores noticias, pero la vida no siempre quiere darte buenas noticias. Mi abuelo falleció el mes pasado. Lo único bueno que puedo decir del asunto es que se fue mientras dormía. En cierto modo, fue pacífico. Pero, hombre, aún así me golpeó como un camión. No hace falta decir en esta actualización lo importante que ha sido para mí. Y no hablo por el dinero, sino por el apoyo y como ejemplo de persona. En cuanto recibí la noticia, hice una maleta y conduje directamente a casa de mi abuela. Se veía tan pequeña y frágil cuando entré, pero aún así logró darme una sonrisa débil y un abrazo. No creo haber abrazado a alguien tan fuerte en mi vida. Organizar el funeral fue difícil, pero necesitaba hacerlo por mi abuela. Mis padres también estaban allí, y aunque fuimos civilizados, había esta tensión extraña en el aire. Como si todos supiéramos que había asuntos no resueltos, pero nadie tuviera la energía para abordarlos en medio del duelo. El funeral en sí fue hermoso, honestamente. Cientos de personas asistieron. Mi abuelo era una de esas almas genuinamente buenas, y ver cuántas vidas tocó fue abrumador. Viejos socios comerciales, amigos de la infancia, vecinos. La gente vino de todas partes para rendirle homenaje. Intenté mantenerme firme durante el elogio, pero, hombre, perdí la compostura a mitad de camino. Mi abuela me apretó la mano todo el tiempo, y estoy tan agradecido de que estuviera allí porque no creo que hubiera podido hacerlo de otra manera. Ahora, aquí es donde las cosas se complicaron un poco. Mi abuelo no era increíblemente rico ni nada por el estilo, pero poseía algunas propiedades, incluida una hermosa casa junto al lago. Es el tipo de lugar que verías en postales, un muelle de madera, grandes ventanales con vistas al agua, rodeado de árboles. Mi papá pasó mucho tiempo allí cuando era niño, e incluso yo tengo recuerdos de correr por el muelle, pescar con el abuelo y asar malvaviscos junto a la fogata. Entonces, durante la lectura del testamento, los abogados comenzaron a enumerar los bienes. Y luego llegamos a la casa del lago. Mi abuelo la dejó a mí y a mi prima Laura. Para dar contexto, Laura es la hija de la hermana de mi papá. Es, honestamente, genial, alguien con quien me llevo bien. Pero en el momento en que mi papá escuchó las palabras, Zachary y Laura compartirán la propiedad de la casa del lago, juro que vi cómo apretaba la mandíbula. No dijo nada en ese momento, pero su cara lo decía todo, estaba furioso. Como, realmente furioso. Después de la lectura, salió sin decirme una palabra. Mi mamá lo siguió, y yo simplemente me quedé sentado ahí, incómodo, con Laura y mi abuela. Durante los días siguientes, mientras me quedé con mi abuela, mi papá me evitó por completo. Si estábamos en la misma habitación, actuaba como si yo fuera invisible. Mi mamá me daba esas medias sonrisas extrañas, pero tampoco decía mucho. Es increíble para mí porque no es como si yo hubiera pedido la casa del lago. Ni siquiera sabía que el abuelo me la iba a dejar. Pero de alguna manera, sentí que mi papá lo veía como otro ataque personal, como si el abuelo estuviera poniéndose de mi lado en una guerra imaginaria. Laura y yo hablamos sobre ello una noche mientras tomábamos té. Ella admitió que también se sentía incómoda porque su mamá, la hermana de mi papá, tampoco estaba exactamente feliz con el testamento. Pero al menos la mamá de Laura no se comportó con frialdad. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuela a organizar algunas de las cosas viejas del abuelo, ella se sentó conmigo. Me dijo, tu abuelo amaba mucho a tu padre, Zachary. Pero también vio lo duro que trabajaste, cuánto luchaste por demostrarte. Quería que tuvieras algo que significara mucho para él. Creo que sabía que me sentía culpable por toda la situación, como si hubiera causado sin querer una brecha aún mayor entre mi papá y yo. Pero mi abuela dijo algo que se quedó conmigo, tu abuelo no estaba tomando partido, estaba eligiendo el amor. Te amaba y amaba a Laura, por eso quería que ambos tuvieran un lugar donde siempre pudieran sentirse cerca de él. La noche antes de regresar a casa, me encontré con mi papá en la cocina. Estaba preparando té, y yo estaba llenando un vaso con agua. Por un momento, todo fue silencio. Ninguno dijo nada, pero luego él habló. Sabes, esa casa del lago se suponía que debía quedarse en la familia. Se suponía que era nuestra. Le respondí, todavía lo es, papá, no la voy a vender. No la voy a convertir en una propiedad para alquiler, sigue siendo nuestra. Él no respondió. Simplemente, revolvió su té, dejó la cuchara, y salió. Actualización 3. Hay algunas cosas que debo atender ahora, ya que mi padre ha decidido demandarme. Cree que la casa del lago le pertenece, a pesar de que mi abuelo me la dejó a mí y a mi prima Laura.
No puedo hablar mucho sobre los detalles porque todo es muy complicado y legal, pero intentaré darles una idea de lo que está pasando. Todo comenzó cuando mi papá empezó a aparecer en mi casa sin avisar, exigiendo que le entregara la casa del lago. Al principio, pensé que tal vez solo estaba molesto y quería hablar. Pero cuando me negué a ceder, comenzó a hacer amenazas. Me dijo que el testamento de mi abuelo estaba equivocado, y que yo estaba mal por no compartir la casa con él. Era como si se hubiera activado un interruptor en él. Luego llegaron los documentos legales. No entraré en detalles, pero básicamente, el equipo de abogados de mi papá me envió documentos oficiales acusándome de obtener la casa del lago de manera indebida y exigiendo que la entregara. Alega que es su herencia, no la mía, y que yo manipulé a mi abuelo para que me la dejara. O sea, es ridículo, ¿no? Mi abuelo dejó claramente la casa a Laura y a mí. Mi mamá sigue tratando de ser mediadora, intentando convencerme de que ceda, y simplemente le entregue la casa a mi papá para que podamos superar esto. Estoy en un punto en el que no creo que haya vuelta atrás. No creo que alguna vez podamos reparar lo que se ha roto. No creo que tengan una publicación mía durante este tiempo, al menos hasta que todo se asiente y pueda darles más detalles sobre todo esto. Actualización 4. Esta actualización llega mucho tiempo después de la última, y créanme que me hubiera gustado que llegara antes. Precisamente porque eso hubiera significado que todo el juicio con mi padre había terminado antes. Pero no fue así hasta ahora, que es cuando puedo hablarles con soltura sobre todo lo que ha sucedido. Bueno, no, mi padre no pudo invalidar el testamento de mi abuelo y conseguir la casa, lo cual hubiera sido perfecto para él, como explicaré después. La demanda debería haber durado bastante poco, realmente, pero mi padre tenía buenos abogados, al menos en el arte de retrasar las cosas, y se extendió más de lo habitual. Creo que esperaba que finalmente arrojara la toalla y le dijera que la casa sería suya. Algo que no podría haber hecho de todas formas, porque también le pertenece a mi prima. Pero ni siquiera mi tía se unió a esta cruzada de mi padre. Y cuando mi abuela me dijo que mi abuelo realmente quería que la tuviera, no pude bajar los brazos. Por suerte, el testimonio de mi abuela fue útil para el juicio, ya que mi padre no tenía nada, absolutamente nada. Lo único que ha hecho es gastar una cantidad impresionante de dinero que no tienen abogados, pero también logró que yo gastara. Pero si algo bueno de todo lo que hizo para mí, es que además de llevar su retórica de que yo había manipulado a mi abuelo hacia la familia, también la amplió a más personas, al punto de que estaba afectando mi negocio. Así que jugamos una partida de ajedrez y lo demandamos por difamación y por compensación de daños. No conozco el valor de la casa que nos dejó el abuelo porque no la hemos tasado, ya que no la queremos vender. Pero estoy seguro de que lo que perdió en abogados y lo que tuvo que pagar por mi demanda, que gané, ha sido mucho más costoso. Sí, hablamos de ese tipo de cantidades. Y esto es particularmente malo para mi padre, porque parte de su obsesión con la casa de mi abuelo no eran los recuerdos, quería hacer dinero con ella. Pensaba obtenerla para venderla. Es decir, el cuerpo de mi abuelo todavía no estaba frío y él ya estaba discutiendo sobre la herencia porque necesitaba el dinero. La razón de esto es que el dinero que le prestó a mi primo, junto con los préstamos posteriores, lo dejó en una posición financiera delicada. Y la pelea conmigo lo empeoró aún más. Aunque no puede culpar a nadie más que a él mismo, ya que se lo buscó. Podría haber usado el dinero que gastó en abogados para cerrar la deuda, y aún tendría algo de estabilidad financiera. Mis padres han tenido que vender su casa. Parte del dinero lo usaron para pagar mi demanda, y el resto para cubrir otras deudas. Realmente se han visto muy afectados financieramente por esa mala inversión. Aún tienen el negocio de mi padre, que hasta donde sé, es rentable. Sin embargo, ha estado buscando vender una parte de él para aliviar algunas deudas. Alguien de la familia sugirió que yo lo compre, para que el negocio quede en la familia. Pero tener de socio a mi padre no es una de las ideas más tentadoras en este momento. Además, no es una industria que me guste ni en la que pueda aportar algo con mis conocimientos. Al menos sé que mi padre no tendrá dinero para seguir demandando por cualquier cosa que se le ocurra. Edición, mi padre vendió una parte de su empresa a un familiar. Creo que podría interesarle a algunas personas que preguntaron por eso.